Hola, ¿qué tal mis amados? Bienvenidos a su podcast, Soy de Cristo Podcast. Bienvenidos, estamos por aquí esta semana trayendo contenido nuevo que sabemos por fe que será de edificación para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu hogar. Bienvenidos. Dios les bendiga, bienvenidos, les saluda el Pastor Michael. Esperamos que en esta mañana podamos ser de bendición, o en esta tarde o en esta noche donde tú lo estés viendo, pero que podamos llegar a tu casa con la palabra de Dios y que sea de gran bendición y edificación para tu vida. Amén. Amén. Hemos estado una semanita sin subir contenido, pero es porque estábamos ahí a tope con la escuela profética, que ya pronto aquí en este canal vamos a estar hablando de temas proféticos que tanto gustan y temas que son muy importantes para estos últimos días que estamos viviendo. Así que vamos a estar hablando también temas proféticos. Y esta semana anterior hemos estado ausente por estar grabando la escuela. Pero bueno, esta semana hemos venido cargaditos de mucho contenido que sabemos que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y bueno, como ya han podido ver en el título de este vídeo, hoy vamos a hablar sobre la importancia de los sueños. Y es un tema muy poderoso, ¿verdad? Es un tema poderosísimo, ya que los sueños son un canal donde Dios nos habla. Y tiene a través del cual Dios nos habla. Amén. También tiene que ver con lo profético, los sueños. Sí, claro, totalmente. Están conectados. Los sueños te traen a revelación los propósitos de Dios, también los ataques del enemigo, o sea, tiene Amén. Un propósito tremendo los sueños en la vida de un cristiano. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar este podcast de hoy, eso sí, con una oración para que sea el Señor dirigiéndonos en este vídeo de hoy. Amén. Así que vamos a orar. Te invito a que ores con nosotros ahí donde tú estás. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, este honor, esta bendición, Señor, de poder estar aquí este día más, esta semana más, grabando este podcast para cada uno de mis hermanos, mis hermanas que nos están viendo, nos están acompañando de diferentes países, de diferentes lugares, Señor. Te pedimos, Señor, que este podcast de hoy, al igual que todos, sean una bendición, Señor, y que tú puedas estar hablando a nuestros espíritus como tú lo haces, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para poder ver, oír, escuchar, Señor, y recibir tu palabra. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a desglosar este tema que yo sé que va a ser de mucha bendición. Pero antes de empezar, quiero pedirle que si no se ha suscrito a nuestro canal, que se suscriba, que le dé al botoncito ahí de suscripción, amén, que se suscriba al canal, que le dé like, que lo comparta, que comente, coméntanos desde dónde nos estás viendo, alguna sugerencia de vídeo que tú quieres que nosotros grabemos y podemos así también estar escuchando vuestras sugerencias de vídeo. Así que corre, suscríbete, activa la campanita, dale a like y comenta y por supuesto comparte con todos. Amén. Amén. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este episodio de hoy. La importancia de los sueños. Y antes de entrar con todo en este tema, quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 5. Y vamos a estar leyendo. Si vamos a hablar de sueños, qué importante es la vida de José. Así que vamos al libro de Génesis, capítulo 37, a la altura del versículo 5, y dice así: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si vamos a hablar de sueños, no podemos dejar a un lado a José. Amén. Si vamos a hablar de propósito,
de destino profético, no podemos dejar a un lado a José. Vemos en la Biblia que José fue hijo de Jacob y Raquel, el hijo tan deseado de Raquel, que Raquel era estéril, no podía tener hijos, y cuando ella tiene su hijo, fue el hijo que más amaba José. José tenía muchísimos hijos más, con Lea y con las esclavas, pero el hijo que él más amaba era José. Y Dios tenía un plan y un proyecto y un propósito especial con José. No que no lo tuviera con los hermanos, pero el diseño, el plan que Dios tenía con José era algo especial y era algo único que Dios iba a hacer con José. Cuando leemos la historia de José, muchas veces decimos, pobrecito, que tan solo era un niño, tan solo era un chaval, todo lo que tuvo que pasar. Tenía 17 años, todo lo que le ocurrió siendo tan joven, marcó tanto su vida, marcó tanto su destino, pero en todo pudimos ver a Dios con José. Lo que quiero hablar hoy, la importancia de los sueños. Cuando José sueña a la edad de 17 años, fue el mismo Dios el que le dio ese sueño. Amén, así es. Fue el mismo Dios el que le habló y le mostró ese sueño. Lo que pasa es que José en ese entonces no tenía la capacidad de interpretar su propio sueño. Hay veces que Dios nos da un sueño, nos entrega un sueño y tal vez no tenemos la madurez o la capacidad o el entendimiento de poder interpretar nuestro propio sueño. ¿Y qué hace José? Comete el error de contar el sueño a personas que no van a ser capaces de interpretar su sueño. Así es. Porque detalle, dice aquí que sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos le aborrecían, sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, había como tirantez entre los hermanos. Y José le cuenta, tal vez sin maldad, le cuenta el sueño a los hermanos, y un error grande que cometemos nosotros es contarle nuestro sueño, contarle nuestra revelación, contar algo que Dios nos habló en secreto a personas que todavía no están capacitadas para interpretar nuestro sueño. Anote ahí, si tiene una libreta, error número 1, contar todo lo que soñamos a cualquier persona. Hay sueños que no deben de contarse, hay cosas que Dios te revela a ti, pero es para que tú medites en ella, para que tú la estudies, la interpretes, intentes desglosar aquello Amén. que Dios te está hablando, pero no es para que no todos los sueños se pueden contar. Es verdad que hay algunos sueños que sí, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes que tener el discernimiento para saber qué sueños se pueden contar y qué sueños no se pueden contar. Y Claro. a quién se lo debemos contar. Esa es la cuestión, porque a veces soñamos un sueño y se lo contamos a una persona inconversa. Es mi amiga, es mi amigo, pero es inconverso. No entiende o no conoce de la palabra, de las cosas de Dios, no te puede interpretar ese sueño. O tal vez se lo cuentas a un chismoso, a un criticón, a un envidioso, como lo eran los hermanos de José, y lo único que dirá es este es un chalado, esta es una chalada. Sí, pero digamos, pastora, que Dios te revela a ti conforme a tu nivel de fe. Exactamente. O sea, Dios nunca te va a hablar algo que tú no puedas asimilar de alguna manera o entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando luego tú cuentas ese sueño a gente que no tiene el mismo nivel de fe que tú, la misma madurez que tú, o simplemente está envuelto en el mismo propósito que tú, no lo van a entender. Y lo que no entendemos, tendemos a juzgarlo o a rechazarlo o a criticarlo. Exactamente. Ese es el problema. Pero el problema número 1, contar los sueños. Contar los sueños, porque los hermanos ya le aborrecían. Pero cuando José sueña y les cuenta el sueño, los hermanos la aborrecen aún más. Detalle, José estaba todo tranquilo, estaba todo relax, estaba todo bien. ¿Cuál fue el primer factor que hicieron que sus hermanos le aborrecieran? Número 1, José era un hombre recto, aparte de que era un jovencito, un chaval, un adolescente, era un joven recto, no le gustaban las cosas desordenadas, no le gustaba que sus hermanos hicieran mal. ¿Por qué los hermanos empiezan a aborrecerle? Antes del sueño, los hermanos le empiezan a aborrecer porque José, al ser un joven recto, cuando sus hermanos comienzan a hacer cosas malas, José va donde el padre y comienza a decirle al padre, mira, mis hermanos están haciendo esto, esto, esto y esto. Y el padre, que también le gustan las cosas rectas, reprende a los hermanos.
Tremendo. Y dice la palabra del Señor que toda obra de excelencia despierta con ella envidia. Wow. Toda obra de excelencia levanta O sea que envidia. el hecho de que le aborrecieran, o sea, el detonante de que le aborrecieran era la envidia, digamos. Era la envidia. Sí, Claro, señor. porque él de alguna manera los hermanos interpretaron que él se quería quedar con la silla de patriarca de su padre. Exactamente. O sea, pero lo que Dios tenía para José Era algo iba mayor. muchísimo más allá, era algo muchísimo mayor que quedarse con la silla de patriarca de su padre. Exactamente. Entonces, el problema es que él le contó el sueño a unos envidiosos. Y el envidioso nunca va a tener la capacidad de interpretar los sueños que Dios le revela a un soñador. O Exactamente. sea, el problema ya no es contarlo. No, el no. problema es que cuando cuentas, te lo interpretan. Eso, ahí está el problema. ¿Quién es la persona? ¿Qué persona es la que te está interpretando el sueño? Sí, porque lo pueden interpretar desde la envidia. Desde el odio. Desde el odio. Te lo pueden interpretar desde un espíritu de confusión, entrando más profundo también. Exactamente. Y habrá gente correcta que te lo interprete el sueño desde el Espíritu de Dios, desde la revelación de Dios, ¿no? Entonces, el problema es eso, que al que tú le cuentes el sueño siempre va a intentar interpretártelo. Y los hermanos de José interpretaban, no, este se quiere quedar con la silla de patriarca de nuestro padre. Sí. Y por eso llegaron a aborrecerle más todavía. De hecho, Claro. el padre le dice, ¿acaso tu madre y yo vamos a inclinarnos a tus pies? O sea, estaban interpretando, ¿verdad? Y José en sus sueños nunca habló de reinar. Nunca dijo nunca habló de un gobernar. trono, nunca habló de un trono. Nunca habló de estar por encima de ellos. Eso es así. Amén. Pero ellos ya lo interpretaron así, de esa Exactamente. Y detalle, en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 11, él dice que primero su padre le regaña. ¿Acaso tu madre y yo vendremos y nos postraremos delante de ti? Pero terminando el versículo 11, dice, más su padre meditaba en eso. Primero lo regaña, después medita. ¿Qué quiero decir? Su padre era un hombre sabio. Primero le llamó la atención, pero después dijo, cuidado, aquí hay algo, porque Jacob fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Era un hombre entendido también. Era un hombre sabio. Así es. Fue un hombre que Dios le cambió el nombre. Ya no era Jacob, ahora era Israel. Fue un hombre que tenía contacto con Dios, que conocía a Dios. Primero lo reprende, después medita. Tremendo. ¿Qué ocurre cuando yo sueño? Primero, número 1, orar a Dios. Pedir al Señor que me dé a mí la interpretación. Porque Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas entender. Dios nunca te va a hablar de una manera que tú no lo entiendas a Él. Si es verdad que hay sueños que pueden parecernos confusos, que pueden parecernos algo raro, pero ¿qué debo obrar? Vete donde tu pastor, donde un líder, donde una persona sabia, entendida, con conocimiento, y cuéntale tu sueño. Que entiende algo muy importante, pastora, que acabas de decir ahora, de ir donde una persona sabia y entendida, ¿verdad? Entendida, claro. El asunto es el siguiente, que la persona a la que tú le cuentas el sueño tiene que ser entendido del idioma de Dios. Exactamente. De cómo Dios habla. No es Porque cualquier persona tampoco. Claro, y es que los sueños es una forma que Dios tiene de hablar Amén. a sus hijos. Entonces, mis hermanos, cuando Dios te da un sueño a ti que te está revelando algo, en el sueño donde te está revelando algo, Dios te está hablando. Ese es el idioma. Entonces hay que entender el idioma de Dios para poder interpretar el sueño. Y hay algo muy poderoso que has dicho, que Dios nunca te va a hablar algo que no tenga nada que ver contigo o algo que no entiendas. ¿Por qué? Porque Dios siempre habla en el contexto donde nosotros podemos entenderlo. Exactamente. Por ejemplo, si yo soy albañil, Dios me va a hablar en los sueños con cosas de albañilería para que yo lo entienda. Exactamente. Pero si a un albañil Dios le habla de computación cuántica, a lo mejor ese albañil no va a entender lo que Dios le está queriendo decir. Entonces, los sueños y el idioma de Dios siempre va a ser contextual, siempre va a tener algo que ver contigo, con lo que tú entiendes, o con tu futuro, o con tu presente, o tu futuro cercano. O sea, es algo contextual. Si tú no
tienes nada que ver con los chinos, ni tu llamado tiene que ver con los chinos, Dios no te va a revelar algo para China. Puede hacerlo en su soberanía, Claro. pero no es normal. Dios siempre te va a hablar en el contexto en el que tú te mueves. Exactamente. Amén. Ahora bien, quiero compartir un versículo que es muy poderoso acerca de los sueños. Porque muchas veces en este caminar, en el cristianismo, las personas ignoran los sueños. Ay, no, en Brasil se suele decir, no, ese ha sido un sueño de barriga llena. Comió mucho la noche anterior y está soñando de barriga llena. No. ¿Por qué digo que no? Porque la palabra de Dios me dice lo contrario. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Job, apúntalo. Libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice lo siguiente. Porque Dios habla repetidamente, no habla una vez, porque Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. Dios te habla mientras tú duermes, porque el cuerpo necesita descanso, pero el espíritu nunca descansa. Así es. Tu cuerpo se cansa, tu cuerpo se fatiga, tu cuerpo llega a las 10 como nosotros o las 11 y ya te está pidiendo cama a dormir, pero tu espíritu nunca duerme. Y es tu espíritu el que está recibiendo información a través de los sueños. Así es. Digamos que durante el día, cuando nosotros estamos despiertos, tenemos como una mezcla de percepciones, ¿verdad? Los sentidos físicos, sentidos de lo que es la carne, ¿verdad? El alma, las emociones, pero cuando estamos dormidos todo eso se desconecta. Lo que sí sigue estando activo al 100% es nuestro espíritu. El espíritu. O sea, tu cuerpo está tumbado en la cama descansando, ¿verdad? Raramente las emociones te juegan malas pasadas, a no ¿verdad? ser que haya tenido una persona un día de emociones duras, de emociones fuertes. Pero lo que sí está activo al 100% es el espíritu. O sea, tu espíritu sigue todavía, digamos, caminando en el mundo de los espíritus. Exactamente. Amén. Y eso le pasó a José. José se acuesta y tiene un sueño. ¿Qué ocurre? Que José tuvo ese sueño a la edad de 17 años. Y se cree que José recibió la totalidad de ese sueño y el cumplimiento de ese sueño a la edad de 42 años. Wow. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que Dios nos está hablando cosas que tienen que ver con nuestro destino profético, cosas que tienen que ver con nuestro llamado, con nuestro ministerio, y soñamos un sueño y nos vemos en tarimas y nos vemos profetizando y nos vemos orando por los enfermos y que son sanados y creemos que eso va a ocurrir mañana. ¿Cuál es el error de los sueños? No es que Dios se equivocó dándote el sueño, no, pero a veces nosotros nos queremos adelantar al sueño y ahí es donde ocurren muchos problemas y vemos muchas cosas raras en muchos lugares. Yo soñé un sueño, voy a ser pastor, divido la iglesia de mi pastor y me abro mi propia iglesia. José soñó a la edad de 17 años y se cree que José, bueno, los eruditos y estudiosos de la palabra dicen que José pisó el trono a la edad de 42 años. Wow, tremendo. Hubo un proceso y al estar esto en la palabra, Dios me está enseñando que Él me da la visión, Él me da la revelación, pero yo tengo que caminar en ella. Y en ese camino habrá muchas cosas que van a suceder para formar mi carácter, para formar mi paciencia, para formar mi fe, para formarme en todos los ámbitos de mi vida hasta yo estar lista y preparada para recibir la promesa de Dios. Qué tremendo. Entonces, ¿qué podemos ver con José? Cuando su padre le manda a ver cómo están sus hermanos, dice que José va por el camino, se encuentra con un hombre. Señor, ¿usted ha visto a mis hermanos? Sí, los vi pasar por aquí. José sigue, encuentra a sus hermanos lo ven de lejos y dicen, por ahí viene, ¿quién? El soñador. El soñador. Por ahí viene el soñador, vamos a matarlo, vamos a hacer algo, vamos a acabar con el soñador. Rubén tiene un poco de prudencia y dice, no lo matemos, tirémoslos, vamos a tirarlo en la cisterna. ¿Todo por qué? Para detener el soñador. Tremendo. Cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos habla de parte suya,
Lo primero que nos vamos a encontrar son dificultades por medio del camino. Y la primera, o por decir dificultad, el primer obstáculo que se encontró José, fue que su familia se levantó contra él. Qué fuerte. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión, número 1, cuidado a quién se la cuentas. Número 2, personas muy cercanas a ti se van a levantar en contra de la visión que Dios te dio. De acuerdo. Porque el propio Jesús dijo que en la casa es donde se va a levantar la gente contra uno mismo. Es en su propia casa. Así es. Jesús vino para su pueblo no lo quiso, no lo recibió. Los enemigos saldrán de cerca tuyo, de tu círculo más próximo. Sí, el envidioso nunca va a ser alguien lejano. No, bueno, puedes tener envidiosos secretos. Sí, pero normalmente va a ser siempre alguien de cerca el que se te levanta con envidia. Siempre. Y detalle del envidioso. El envidioso no te quiere quitar lo que tú tienes. Él quiere que tú no lo tengas. Tremendo eso. Eso es un detalle. Los hermanos, ¿por qué se desató toda la envidia? Porque les daba igual los sueños. Lo que ellos querían era que José no tuviera el sueño. Tremendo. Ay, Dios me está hablando, estoy teniendo sueños, estoy teniendo visiones, estoy viviendo una temporada donde Dios me está visitando. Y el envidioso se va a levantar porque no quiere que tú sueñes ni que tú tengas visión. Wow. Le da igual lo que te suceda, lo que quiere el envidioso es que tú no tengas eso. Así es. Y los hermanos lo primero que hacen es, bueno, vamos a tener compasión, no lo vamos a matar, vamos a venderlo. Lo venden. Y el pobre José, a la edad de 17 años, soñó y comienza a entrar en el destino profético que lo va a llevar hasta su sueño y hasta el cumplimiento. Aleluya. Sí, porque cuando ellos venden a su hermano, a los ismaelitas que pasaban por allí, que eran como mercaderes, ¿verdad? La intención de vendérselo a ellos, dice la palabra que era para que se lo lleven lejos. Claro. O sea, para alejarlo de lo que ellos creían que eran sus intenciones. Sí, porque detalle, lo que tú dijiste. Los hermanos, el miedo era, está soñando mucho y lo que quiere es quitarnos el sitio de nuestro padre. Eso es, quedarse como patriarca, ¿verdad? Quedarse con esa silla de autoridad. Sí, de poder. Entonces, el hecho de que se lo vendiesen a los ismaelitas para que lo llevasen lejos, en su mente ellos estaban diciendo, vamos a alejarlo de la silla de nuestro padre porque creemos que es lo que él quiere. Entonces, que se lo lleven lejos y lo alejamos de la silla de nuestro padre. Le alejamos del lugar de patriarca, le alejamos de lo que él piensa que va a ser. Pero ellos no sabían que lo que Dios tenía para José era mucho más grande que esa silla. Qué tremendo. Entonces ellos estaban diciendo, vamos a alejarlo de la silla, pero en el propósito de Dios, Dios estaba, ¿verdad?, observando la escena y la situación, y ellos estaban celebrando, los hermanos, lo estamos alejando de la silla, y Dios estaba de arriba diciendo, me lo estáis acercando al propósito. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Y quiero profetizar sobre tu vida. Aleluya. Hay gente que va a querer alejarte de lo que ellos creen que tú quieres, pero en realidad lo que están haciendo es acercarte al propósito de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hay gente que queriendo hacerte mal te va a bendecir. Hay gente, aleluya, que envidiándote y queriendo hacerte mal está colaborando con el propósito de Dios en tu vida y te están catapultando al próximo nivel de tu propósito. Amén. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Amén. Qué tremendo es. A mí me agrada en cierto punto cuando un hombre, una mujer de Dios se levanta y Dios lo está usando y Dios está haciendo cosas grandes y esos hombres y mujeres de Dios a lo mejor se acercan y nos comentan, no, estoy sufriendo tanta persecución, estoy sufriendo tanto ataque. Qué bueno es eso. Así es. Porque los que te están atacando no se están dando cuenta que están trabajando junto con Dios para llevarte más rápido a tu destino profético. Sin darse cuenta están ayudando a Dios ellos con el propósito. Son colaboradores. Son colaboradores de la obra. Por eso no estés triste si se levantan criticones, murmuradores, envidiosos, chismosos. No le pidas al Señor que te los quite del camino. Dice, Señor, manda más porque ellos me están acercando al destino profético que tú tienes diseñado para mi vida. De hecho, todos los que pasaron por la vida de José eran gente que querían hacerle mal. Claro, ahí vamos a darle con eso.
Amén. Entonces no me quiero adelantar, simplemente decirle que todos los que pasaron por la vida de José quisieron su mal, pero cada uno de ellos le catapultó al próximo punto del destino profético para él, Así de es. su propósito. Los hermanos lo venden y José llega a la decadencia, a un nivel humano, lo más bajo que puede llegar un ser humano, que es la esclavitud. Y los hermanos sabían que lo estaban vendiendo como esclavo. De hecho, lo vendieron, disfrutaron las moneditas que le dieron, disfrutaron el beneficio de haber vendido a su hermano, disfrutaron, gozaron, ya nos lo quitamos del medio, y José llega a Egipto. Detalle, siempre hablamos de José, wow, está en el trono, pero ¿qué tuvo que pasar en sus emociones? ¿Qué tuvo que sufrir en su propia carne de decir, mi casa, mi sangre, mi familia, me han vendido? Me lanzaron a un pozo, a una cisterna. Los de mi casa, los de mi sangre. O sea, en su psicológico, en su emocional, apartemos un momento lo espiritual, humanamente estaría dañado. Humanamente estaría diciendo, Dios mío, mi casa, que son mis hermanos, que son los de mi casa, ¿cómo me han hecho esto? Pero qué bueno que cuando Dios llama a gente profética, a gente con un destino profético, Dios también nos capacita y nos enseña que todo el que nos hace daño es parte del propósito y no hay que cogerles ni asco, ni rabia, ni odio, porque ellos son parte del propósito también. Claro. ¿Por qué yo sé esto? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando José llega a Egipto, lo compra un hombre importante en Egipto llamado Potifar. Así es. Y José entra en esa casa y José comienza a prosperar. No, José no. La casa de Potifar comienza a prosperar. La vaca que no paría comenzaba a parir. El ganado que estaba mal comenzaba a prosperar. La tierra que estaba seca comenzaba a dar fruto. Aleluya. Donde José estaba la abundancia. Donde José estaba la prosperidad. ¿Y por qué yo sé que él no guardaba nada en su corazón hacia sus hermanos? Porque es imposible crecer en la vida, en Dios y prosperar teniendo el corazón lleno de odio. Así es. ¿Por qué sé que José perdonó a sus hermanos nada más entrar en casa de Potifar? Porque José sabía que no podía prosperar nunca en su vida si guarda en su corazón rencores y odio y falta de perdón, amargura y todas esas cosas. Así, o sea que guardar las heridas en el corazón, guardar traumas, guardar malos recuerdos dentro de nosotros, eso es un bloqueador para poder dar buen fruto. Claro, acuérdate en la semana anterior que grabamos sobre los bloqueadores, que Satanás lo que intenta es, una de las artimañas del maligno en contra de nuestro propósito es el bloqueo. ¿Y dónde bloquea Satanás? En las emociones, en los sentimientos. Así es. Guardando una semillita pequeña de ira, de amargura, de falta de perdón, porque Satanás sabe que esas cosas, aunque sean pequeñitas, van a crecer y van a ser bloqueadores de nuestro destino profético. Por eso José entendió, aunque era un chaval, aunque era un niño de 17 años, él entendió y dijo, un momento, yo no puedo, yo tengo que perdonar a mis hermanos, sí que me dolió todo lo que me hicieron, pero yo tengo que perdonarlos porque yo así no voy a crecer ni voy a prosperar. Entonces, número 2, si tú quieres crecer en Dios, si quieres avanzar, si quieres caminar a lo que Dios tiene diseñado para ti, a lo que Dios te habló a ti en lo secreto, no guardes cosas en tu corazón. Amén. Sí que duele, claro que duele. Cuando te critican, cuando hablan en contra de ti, cuando levantan falso testimonio en contra tuya. Claro que duele, mis hermanos, vivimos en un cuerpo, en una carne, en unas emociones y las cosas duelen. Pero, ¿cómo debo obrar? Corre a la presencia de Dios. Señor, perdono a fulano, suelto esta carga. Padre, no quiero guardar esto en mi corazón, lo suelto en el nombre de Jesús. Y Satanás también lo está escuchando. Y dijo, mira, traté de dañarlo con fulano, con beltrano, con ciclano, pero lo soltó en la presencia de Dios. Entonces ya Satanás sabe que por ahí no te va a poder entrar. Así y es. Te va a buscar otra forma de ataque. Entonces José entra en casa de Potifar y comienza a prosperar en todo. Y como Satanás, el enemigo de nuestras almas, sabía que por el odio, que por el rencor no podía atacarle, ¿dónde fue a atacarle? Gloria al Señor. En la confianza que él tenía con su amo,
con Potifar. Dijo, déjame meterle aquí cosas en el corazón de esta mujer para que lo persiga. Ya que no le pude entrar por el odio, por el rencor, déjame entrarle por aquí, a ver si cae. Poderoso, o sea que cuando Satanás no puede atacarte directamente a ti, lo que va a hacer es intentar atacarte a través de otros que te rodean. Claro. Lo hizo con sus hermanos, lo hizo con la mujer de Potifar, y así vemos sucesivamente, ¿verdad?, en muchos hombres de la Biblia e incluso en nuestra vida diaria, que si Satanás no puede atacarte directamente porque sabe que las puertas están cerradas, va a levantar a alguien para indirectamente hacer que pierdas la paz, que pierdas el buen testimonio, que pierdas todo eso, amén. O sea, que levanta a alguien para atacarte. Claro, detalle, un muchacho, 17 años, digo yo que estaría fuerte, guapo, de buen ver, no sé. La mujer, el enemigo se le metió a esa mujer y trataba de acostarse con él. Uh-huh. Quería que él estuviera con ella, que durmiera con ella. Ella quería eso. Y como no lo consiguió, porque José también sabía quién era y sabía quién no era. Detalle, en Dios tenemos que saber quiénes somos y quiénes no somos tampoco. Y él sabía que él delante de la presencia del Señor no podía ser un adúltero. Él sabía que no podía hacer eso. Iba en contra de los mandamientos de Dios. Iba en contra de todo lo que su padre le había enseñado. Así es. Y detalle, huye. ¿Cuántas veces muchos dicen, no, yo me voy a quedar aquí a ver qué pasa? Grave me están tentando, me están ofreciendo, déjame quedarme aquí. Yo estoy puedo fuerte. vencer esa Vengo de un ayuno de 40 días. Puedo vencer. Escuche bien, abra sus oídos espirituales y los carnales también. A la tentación, mis hermanos, uno no se queda sentado esperando a ver qué pasa. De la tentación se huye. Amén, así es. Es que van a hablar de mí. Ni se enfrenta, o sea, ni se queda esperando, ni se enfrenta. Es decir, voy a enfrentar la tentación, no. Se huye. Se huye, así es. José salió corriendo. Y esa mujer usada por Satanás empezó a decir por todo que había abusado de ella. Que se había propasado con ella. ¿Y qué ocurre? Lo meten preso. Y digamos, pastora, que a José fue con esa mujer que quería acostarse con él, pero a lo mejor tú no tienes ese problema con una mujer, pero sí que tienes, por ejemplo, problemas con la ludopatía, con el juego. Entonces, con el alcohol, si para ti la tentación es el juego, lo que tú no tienes que hacer es ir a lugares donde haya máquinas tragaperras, que haya ruleta, claro, y que haya... O sea, tú no puedes ir a tomarte un café a esos lugares. ¿Por qué? Porque estás intentando enfrentar una tentación a la que probablemente vas a caer. Entonces, ¿cómo se huye de la tentación? Fácil. Ahí hay algo que a mí me puede perjudicar. No voy a ir. No voy a presentarme en ese lugar. Salgo corriendo, paso de largo. Eso es. Ambientes familiares de fiesta y que empiezan a beber y tú tienes un problema con el alcohol, lo que tú tienes que hacer, ¿sabes qué es? No ir a ese lugar. Claro. ¿Por qué? No, yo voy y me voy a mantener firme porque soy fuerte y vengo de orar. No vayas, huye de la tentación, no la enfrentes ni pelees contra ella. Simplemente huye de ella para no dar lugar a eso. Exactamente. ¿Amén? Y vemos a un José que sabía lo que Dios le había hablado. Entonces él sabía que su destino no estaba ahí con esa mujer. Sí que a lo mejor podía haber escalado más y podía haber llegado a un lugar más accesible, podía haber llegado a una posición, a lo mejor sí, porque esa mujer era una mujer adinerada, era una mujer que tenía poder, pero él sabía lo que Dios le había hablado. Eso, y daba prioridad al propósito de Dios que a la popularidad. Exactamente. Cuidado, mis hermanos, con las ofertas que te están haciendo. Cuidado con querer hacer atajos para llegar a tu propósito. Ay, Dios mío, eso está poderoso. Amén. En Dios no se ataja, en Dios se camina. Amén. Y vemos con José como él no atajó. Podía haber alcanzado otros lugares yéndose con esa mujer, pero él sabía quién le había hablado. De hecho, no iba a perder nada de lo que perdió. No hubiera acabado en la cárcel si se hubiera acostado con esa mujer. Pero hay veces que hacer lo correcto te va a llevar a lugares donde tú no quieres pisar. Ay, Dios mío. Pero repite eso. Hay veces que hacer lo correcto delante de Dios te va a llevar a lugares donde tú no quieres estar. Porque entendemos que si José se hubiera acostado con esa mujer, con la mujer de Potifar,
no hubiera acabado en la cárcel, ni muchísimo menos. No le Exactamente. hubiera acusado de haberle intentado abusar de ella, ni nada de eso. Pero él escogió la opción de agradar a Dios, de hacer lo correcto delante de Dios, y eso fue lo que le llevó a la cárcel al final. Exactamente, pero la cárcel también tenía un propósito para José. Así es, amén. Porque cuando José estaba en la casa de papá, José era inmaduro espiritualmente hablando. Él recibe el sueño, recibe la revelación y la da a los hermanos y al padre que ellos interpreten la revelación. Pero vemos a un José en la cárcel que él interpreta los sueños de los presos. O sea, vemos a dos Josés diferentes. Poderoso eso. Vemos a un niño en casa de papá con una espiritualidad todavía no formada, y ya vemos a un joven preso que ya él sueña, interpreta sus propios sueños y también interpreta los sueños de los demás. Ya vemos una madurez, ya vemos una capacitación. De hecho, lo que le sacó de la cárcel fue interpretar un sueño correctamente. Ay, ay, ay. Qué tremendo, ¿eh? Mira, vamos a leerlo. Génesis 40. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos, José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Detalle, ya era una persona madura, ya sabía identificar cómo estaba una persona. Escucha bien. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? ¡Wow! ¡Qué bueno! Tremendo! Dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es la interpretación. Vemos a un José maduro. Esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Pero vamos a ver, es un muchacho que no supo interpretar su sueño. Qué poderoso. Y ahora está interpretando los sueños de otros. Los 3 sarmientos, dice José, son 3 días. Escucha bien. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Y vemos que al otro preso, él también le da la interpretación, pero la del otro preso, la interpretación no era buena, era que venía muerte sobre él. Mira, escucha bien esto, mira. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: yo también soñé un sueño. La interpretación fue buena. Y el panadero dijo: yo también le voy a contar mi sueño, porque como la interpretación del copero fue buena, la mía también va a ser buena. Detalle, cuando Dios nos da un sueño, la interpretación no es como nosotros queremos. Así es. Es lo que Dios tiene ahí escondido, oculto detrás de esa interpretación, que quiere traernos luz, exhortación, dirección. Amén. El mismo José decía, dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Claro, no era de él. Exactamente, mira lo que dice. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. El canastillo más alto había de toda clase
de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, tal y como José lo había interpretado. Wow. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Qué tremendo. José interpreta el sueño estando preso. Cuando José interpreta el sueño al copero, le dice: mira, ahora que vas donde Faraón, acuérdate de mí, yo te he dado la interpretación, te devolvieron tu puesto, te devolvieron tu cargo, háblale a Faraón de mí, dile que yo fui el que te interpretó el sueño para a ver si así me saca de aquí. Pero no fue así. Porque cuando Dios tiene algo preparado para nosotros, no podemos tener padrinos. Así es. Cuando Dios le mete a alguien en su proceso, en su propósito, en su caminar, en su destino, si Dios tiene determinado que tú vas a pasar por un momento que tal vez no es muy bueno, no acudas a padrinos, no acudas a nadie que te saque de ahí. Sí, porque si no, el copero se iba a llevar la gloria diciendo: yo moví el asunto para que sacaran a José de la cárcel. Exactamente. Mira, yo le voy a contar algo. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, yo tenía un anhelo por predicar la palabra, un deseo que era impresionante. Y yo quería de todas formas que me dieran lugar en la iglesia para predicar. Sí que evangelizaba en la calle. La gente que me conoce sí sabe que evangelizaba en la escuela, en el instituto, que llevaba la Biblia y hablaba de Dios. Siempre he hablado de Dios, pero yo quería que me dieran micrófono y que me dieran púlpito, que me dieran lugar a predicar. Y siempre el pastor me decía: todavía no es tu momento, todavía no es tu momento, todavía no es tu momento. Y cuando empezamos así fuerte con las redes sociales, que empezaron las primeras ediciones de flyer de predicadores, yo dije: yo voy a hacerme un flyer a mí, a ver. Y puse mi nombre, puse un versículo y puse mi teléfono para todo el que quiera invitarme a predicar en su iglesia, pueden llamarme. ¿Qué ocurrió? No me llamó nadie. No me llamó nadie. Y estuve años diciendo: Dios mío, pero si yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo evangelizo, yo hablo de tu palabra, yo estoy cumpliendo tu palabra, ¿qué ocurre? Que no me llega ni una invitación, ni una triste invitación para ir a predicar. Simplemente, mis hermanos, porque no era mi tiempo. Así es. Y no podemos forzar las cosas, no podemos tener padrinos. Voy a llamar a tal pastor y como él no me quiere invitar, lo voy a obligar a invitarme a su iglesia. Y lo obligo, le digo: mira, pastor, que yo predico, que yo... Y no era el tiempo, y yo me frustré. Yo me acuerdo que yo lloraba y yo decía: Señor, ¿cuándo llegará mi tiempo? Nadie me invita, nadie me ve. Y yo recuerdo que pasaron los años, y cuando yo menos lo esperé, me llama una persona y me dice: te he visto por redes, te he visto en un vídeo que subiste en la iglesia, porque yo ministraba la alabanza, y algunas veces nos invitaban al grupo de alabanza a ministrar. Y algunas veces también subía alguna pequeña reflexión de vídeo grabada y la subía en las redes. Pero yo creía que eso no lo veía nadie. Yo creo que eso lo veía mi esposo, mi madre y poco más. Y eso no lo veía nadie. Pero cuando Dios quiere que te vean, Dios mismo es el que quita el manto que te cubre. Así es. Y de la nada me sonó el teléfono un día y me llama un pastor y me dice: te he visto en un vídeo en redes sociales. Y yo he visto como que eres una joven que tiene mucho fuego y mucha presencia de Dios. ¿Te acuerdas? Y me dice: te quiero invitar para que prediques en mi iglesia. Vas a predicar en un viernes, me vas a disculpar, en un viernes
viene poca gente. Y yo le dije, no me interesa la gente, gracias por la invitación. Y me dijo, no, viene poca gente, no te preocupes, ese viernes estarán pues aproximadamente unas 700, 800 personas, porque si fuera el domingo vendrían 1000. Y yo me quedé, Dios mío, yo voy a predicar delante de 700, 800 personas. ¿Pero por qué? Porque era el tiempo de Dios. Amén. Y José le estaba suplicando casi al copero, diciéndole, háblale a Faraón, por favor, dile. Pero no era el tiempo de Dios para José todavía, porque Dios era el único que se iba a llevar la gloria, ni el copero, ni Faraón, ni nadie más. Amén. Entonces José sigue en la cárcel. José, pasan los años, José sigue preso. Pero llega el momento que Dios dice, ya está formado, ya sueña, ya interpreta los sueños, tiene un corazón limpio, tiene un corazón puro, está maduro, está listo para recibir lo que yo tengo preparado para él. Y sueña Faraón un sueño. Faraón manda a llamar a todos los brujos, hechiceros de Egipto, y nadie es capaz de interpretar ese sueño. Y Faraón está frustrado porque, detalle, cuando tú sabes que un sueño viene de parte de Dios, ese sueño te deja el corazón como, no sé cómo es la palabra que puedo describir esto. Inquieto. Así es. Cuando es un sueño viene de parte de Dios, sea para alertarte, sea para exhortarte, sea para algo, mostrarte algo, ese sueño te deja inquieto, te deja incómodo, y hasta que tú no sabes qué es lo que Dios te quiere hablar ahí, no paras. A mí me ha pasado veces de soñar un sueño, de hecho a ti te pasó también veces de tener un sueño que dices, Dios algo me ha querido decir aquí, algo Dios tiene para mí aquí. Apúntalo. Realmente notas la diferencia cuando es algo que Dios te quiere hablar, cuando es un sueño que encierra una revelación, sí, a un sueño normal, como puedes tenerlo cualquier noche, ¿verdad? Así es. Tú puedes sentir esa diferencia. Así es. Y mira lo que dice en Génesis 41. Aconteció que pasados 2 años, después de que el copero le restituyeron su lugar, pasa 2 años. 2 años que el pobre José está ahí. Este hombre se olvidó de mí. Pero Dios no. Pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño que le parecía que estaba junto al río y, ¿se acuerdan? Subían 7 vacas hermosas, muy gordas, y luego 7 vacas flacas, y nadie fue capaz de interpretar ese sueño. Entonces, como Faraón ya estaba afligido, ya estaba triste, ya estaba mal, porque nadie era capaz de darle la interpretación, entonces Dios le mete al copero, porque yo creo que Dios estaba ahí en todo. Dios le mete al copero en su mente un momento y le habla al copero, mi señor, un momento. ¿Se acuerda cuando usted nos metió a la cárcel a mí y al jefe de los panaderos? Sí. ¿Se acuerda que usted me restituyó mi cargo y al otro usted lo mató? Sí. Pues hubo un joven que me interpretó los sueños. Si tú lo llamas, él te va a interpretar tu sueño. Y así ocurrió. En ese momento llaman a José. Lo afeitan, lo bañan, se preparan, lo visten y ponen a José frente a Faraón. Faraón le cuenta el sueño a José. José le da la interpretación y le dice, mira, ¿sabes lo que tú has soñado? Prepárate porque las vacas gordas son 7 años de abundancia, pero las vacas flacas son 7 años donde el pueblo va a pasar una hambruna que no habrá comida para nadie aquí. Mi consejo es que hagas esto y esto. Y vamos a leer la palabra del Señor. El asunto pareció bien. Porque José le había aconsejado que juntaran comida, provisiones para esos años de hambruna. Y dice Faraón, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Aleluya. Faraón, que era un hombre que estaba acostumbrado a las hechicerías, a todas esas cosas que no tienen nada que ver con Dios, identificó que con José estaba Dios.
identificó que José no interpretaba porque él era José, era porque el Espíritu mismo de Dios estaba junto con él. Y que era lo que le diferenciaba al resto de los hechiceros. Adivinos y hechiceros que él tenía. Y José le aconsejó, mire, mi consejo es que te busques una persona que te ayude a llevar todo esto, que te ayude a recaudar las provisiones, una persona de confianza. Y Faraón dice, ¿quién mejor que tú? Que está el Espíritu de Dios sobre ti. Tuvo que reconocer, un hombre brujo, hechicero, tuvo que reconocer que el mismo Dios estaba con José. Y mira, y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Gloria Mis hermanos, a veces los años de dolor, de oscuridad, de proceso, no es que Dios es malo y te tiene a ti ahí por gusto, no, es porque Él te quiere formar. Y la formación no es pública, la formación es en secreto. Así es. José tuvo sus años de oscuridad, sus años de servir a Potifar, sus años de servir también en la cárcel, porque en la cárcel también servía. Sí. Pero hubo un momento que Dios le dijo, se acabó, ahora te llegó a ti tu hora. ¿Por qué? Porque te he formado. Ahora eres sabio, eres prudente, eres entendido. Ya no es el muchacho que sacaron de casa de sus padres, que apenas sabía interpretar su sueño. Ahora era un hombre que interpretaba el sueño de un gobernador, de un rey, de una persona muy importante en esa tierra. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, mira. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Wow. ¿Qué autoridad le acaba de caer encima? O sea, su formación fue en secreto, pero su gloria fue en público. Fue pública. Gloria fue a Dios. Pública. Y aún la mujer de Potifar, que le hizo la guerra, ahora se tenía que postrar delante de él y hacerle reverencia. Porque por su palabra se gobernaba Egipto. Impresionante. Y le dijo Faraón, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué lugar y qué posición y qué poder le entregó Faraón a José, sin ser de esa tierra? Así es. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, anillo, alianza, poder, autoridad. Eso representa un anillo, sello, unión, unidad. Dios mío de mi vida. Y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: ¡Doblad la rodilla! Aquí se cumple el sueño de José. Aleluya, qué poderoso. Lo suben a un carro y comienzan a gritar por toda la tierra: ¡Doblad rodilla! Porque este hombre es un gobernador. Este hombre Yo soy el primero, dijo Faraón, y después de mí está él. Doblen rodilla todos delante de él. Y es lo que él había soñado, de que los manojos se inclinaban y él quedaba de Pero pie. eso viene más adelante. Gloria al Señor. ¿Por qué? Aquí se cumple en Egipto. Todo un pueblo que no era su pueblo, él era un extranjero. Uh-huh. Todo ese pueblo se dobla delante de él. Ahora bien, vienen los años de hambruna. La familia de José no sabía nada de esa palabra, no sabían nada de esa revelación, porque Dios también tenía su plan ahí. La familia pasa hambre y el viejo Jacob los ordena a los hijos que vayan a Egipto, porque escucharon que todo el mundo pasa hambre menos los egipcios. Escucharon que todo el mundo está muriendo de hambre, pero los egipcios no. Y lo mandan allí a ver si pueden comprar un poco de víveres, de comida, de alimentos, y mandan a los hermanos. Cuando llegan los hermanos, ¿quién los atiende? José. Los hermanos se doblan delante de él, suplicándole que le den comida. Detalle, José los reconoce, ellos no. Qué fuerte. Algo que yo compartí con la iglesia en estos días. José desde el pozo estaba mirando hacia arriba a sus hermanos, suplicándole
a sus hermanos que los sacaran de ahí. José desde el pozo está abajo mirando hacia arriba. Cuando Dios ha procesado a José, ahora se cambia. Gloria a Dios. Y ahora vemos a un José desde arriba mirando abajo a sus hermanos. Qué tremendo eso. ¿Qué te quiero decir? Tal vez hoy estés así, pero mañana estarás así. Y no es para que tu ego crezca, para que tu orgullo crezca, no. Es Dios diciéndote, hoy estás pequeño, hoy te están humillando, hoy te están pisoteando, hoy te están viendo pequeño, pero llegará un día que yo te haré grande. Y todos los que te vieron pequeño te tendrán que mirar desde arriba a lo que yo estoy haciendo contigo. Y no es para que crezca nuestro ego y nuestro orgullo, sino porque Dios tiene cosas grandes preparadas para todos nosotros. Amén. Y aquí vemos, para no serles cansa, ya terminando, vemos a un José que Dios le da la visión, le da el sueño, pasa un proceso y ese sueño se cumple. Se cree que desde que llega a Egipto, desde que lo venden hasta que llega al trono, se cree que pasan 12 años. 12 años en los cuales José pasó por muchas cosas. 12 años en los que Dios estaba enseñándole a José. Número 1, Dios te ha dado el sueño. La importancia de tener un sueño. Escríbelo, apúntalo y acuérdate de ese sueño. Número 2, sigue caminando en oscuridad. No te pongas triste, no te pongas a llorar. Si ves que los de tu casa, los de tu círculo más cercano te abandonan, te dejan. Porque es ahí donde Dios te va a empezar a formar, porque alrededor de la gente que tú quieres o la gente que te acompaña, que te rodea, a lo mejor así Dios no te puede formar. A veces Dios nos va a apartar de nuestra comodidad, de las personas, para Él hablarnos a nosotros en secreto. Hay un verso que tú lo compartiste en la escuela profética del desierto. Quiero que nos compartas eso un poquito. Cuando Dios nos llama. Oseas 2:14. Cuando Dios nos llama al desierto. El desierto, la gente siempre está queriendo huir de ahí, pero es ahí donde Dios nos forma. Así es. Dice la palabra de Dios en Oseas 2:14, dice, yo la atraeré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y dice el versículo 16, y dejarás de llamarme Baali y me llamarás Isi. Gloria al Señor. Así que el Señor nos lleva al desierto y allí dice que va a hablar a nuestro corazón. Y cuando dice que cuando Él hable a nuestro corazón dejaremos de llamarle Isi. Dejaremos de llamarle Baali, que significa mi Señor, para llamarle Isi, que significa mi marido, mi íntimo. O sea, algo sucedió en ese desierto que cambió la perspectiva de Dios. Antes lo veía simplemente como mi Señor, pero luego lo veía como alguien íntimo, como alguien cercano. Tremendo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice del desierto. Amén. Y eso fue lo que le ocurrió a José. Amén. José tuvo que pasar por todo esto porque era Dios el que lo había llamado y tenía que conocer a Dios como su padre, porque ya no tenía a su padre al lado. Tuvo que conocer a Dios como un amigo porque ya no tenía amigos al lado. Tuvo que conocer a Dios como su íntimo porque no tenía íntimos al lado. No tenía. Y esa fue su formación. Entonces, mis hermanos, el podcast de hoy es este. Dale la importancia a los sueños de Dios para tu vida. Sí que es verdad que hay sueños que son fruto de nuestras preocupaciones diarias, pero cuando un sueño es de Dios, tú lo sabes. Amén. Cuando un sueño es una revelación de Dios, tú lo sabes porque tu espíritu lo recibe y estás como Faraón, inquieto y necesitas saber la interpretación de ese sueño. Pídele al Señor que te ayude a interpretar los sueños, porque ¿quién mejor que tú mismo para recibir la interpretación de tu sueño? Si todavía no sabes interpretar tus sueños, aleluya, habla con alguien entendido en sueños, en visiones, en revelaciones que te pueda ayudar. Amén. Y este es el podcast de hoy, la importancia de los sueños. José soñó y recibió el sueño, porque caminó en dirección a ese propósito divino. Yo creo firmemente que los sueños encierran propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Y debemos de caminar en esos sueños que tuvimos. No cuentes tus sueños a cualquier persona y camina, porque tú sabes quién fue que te habló. Y si tú sabes quién fue que te habló, tú conoces que quien te habló es fiel y no falla y va a cumplir ese sueño. Así que la importancia de los sueños, pastor. Gloria a Dios.
Dios les bendiga, espero que haya sido de gran edificación y bendición para tu vida. Así que acuérdate de suscribirte, darle like, activar la campanita y también compartir el vídeo. Es muy importante que ustedes compartan el vídeo, porque cuando usted lo comparte está también compartiendo la palabra de Dios, y así este canal también va a crecer en visualizaciones y en suscriptores. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Y próximamente vamos a estar trayendo también, porque este tema de los sueños es un tema donde por gracia y misericordia el Señor me está dando un entendimiento y un don de interpretar los sueños. Entonces, más adelante sí que quisiera traer contenido acerca de, por ejemplo, qué significa soñar con arañas, qué significa soñar con perro, qué significa soñar con diferentes animales y cuál es su interpretación, ¿verdad? Y por supuesto, mis hermanos, si este vídeo le ha gustado, coméntalo, cuéntanos a ver qué te ha parecido, y si quieres más vídeos relacionados con los sueños, háznoslo saber. Amén. Comparte esta transmisión, dale a like, suscríbete, comparte. Que Dios te bendiga y hasta el próximo podcast. Soy de Cristo Podcast. Bendiciones. Bendiciones.